Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, en 1899, pero su infancia no transcurrió en un año ni en un lugar. Fue un territorio propio, un reino silencioso, hecho de páginas, espejos y palabras extranjeras. Su casa en Palermo no era grande, pero contenía mundos. Había libros por todas partes, en estanterías, en mesas, en los cajones, y en medio de ellos, un niño de anteojos gruesos y mirada ausente. Un niño que leía antes de saber leer, que escuchaba antes de hablar. Un niño que parecía vivir no en su cuerpo, sino en su biblioteca. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era profesor, escritor, anarquista, poeta y lector de Schopenhauer. Le hablaba a su hijo en inglés antes que en español. Le leía a Shakespeare como si fuera un cuento de cuna, y lo trataba no como a un niño, sino como a un igual. Le decía, la realidad no es lo que vemos, sino lo que pensamos. Y el pequeño Borges tomaba nota, aunque aún no entendiera del todo. Su madre, Leonor Acevedo, era la otra columna. Tenía un carácter fuerte, una inteligencia firme y un amor incondicional por su hijo. Más tarde, sería sus ojos cuando él ya no pudiera ver. Pero en aquellos años de infancia era su compañía constante, su guardiana, su voz en el mundo. Borges aprendió a leer en inglés antes que en español, y cuando finalmente leyó Don Quijote, lo hizo en la versión de Thomas Shelton. Creía que Cervantes había escrito en inglés. Así de extraños eran sus comienzos. Así de torcido y hermoso sería también su camino. A los 6 años, escribió su primer relato. Era una versión de un cuento de la mitología griega, mezclado con fantasmas y duelos. Y al terminarlo, le dijo a su padre, «Seré escritor». No era una fantasía infantil, era una declaración, como si ya supiera que su vida sería una búsqueda perpetua entre símbolos, reflejos, bibliotecas y vacíos. Pero fuera de casa, el mundo no era tan amable. Era un niño tímido, torpe, con acento extranjero. Se burlaban de él, y cuando intentaba responder, no encontraba las palabras justas, esas que tanto amaba en los libros. Ahí nació, tal vez, su decisión más profunda: vivir en la literatura porque el mundo le resultaba demasiado brusco. En los jardines de su casa jugaba con su hermana Nora. Inventaban países. Se escondían entre los árboles, daban nombres nuevos a las cosas. Y en esos juegos, Borges aprendía algo que nunca olvidaría: que el lenguaje no describe el mundo, lo crea. Mientras otros niños jugaban con espadas de cartón, él buscaba el nombre verdadero de la luna. Mientras sus compañeros estudiaban geografía, él leía a Poe y a Stevenson. Tenía 7, 8 años, y ya sentía el vértigo del infinito. Su abuela materna era inglesa, su abuelo, militar. Su historia familiar era un cruce de culturas, idiomas y silencios. Creció con el sentimiento de no pertenecer del todo a ningún sitio, ni porteño, ni europeo, ni niño, ni adulto, ni dentro, ni fuera. Pero no lo vivía con tristeza. Era una distancia que le permitía observar, como quien está detrás de un espejo, y ve cómo el mundo se refleja sin saber que está siendo observado. En 1914, su familia decidió mudarse a Europa, pero eso ya es otra etapa, porque la infancia de Borges, esa que lo moldeó para siempre, terminó antes. Terminó en silencio, como termina un sueño del que uno no sabe cuándo se ha despertado. Había aprendido lo esencial, que el universo es un laberinto, que la identidad es una ficción, y que, tal vez, lo único verdadero es la palabra que permanece. Era un niño extraño, sí, pero dentro de esa extrañeza ya latía la lucidez de un anciano, la melancolía de quien ha leído demasiado, y la fe secreta de quien aún cree que las palabras pueden salvarnos del olvido. En 1914, la familia Borges partió rumbo a Europa. La excusa era tratar la ceguera incipiente del padre, pero el destino era mucho más profundo, porque en ese viaje Jorge Luis Borges dejaría atrás su infancia y comenzaría a formarse como la mente que el mundo conocería después. Se instalaron en Ginebra justo cuando estallaba la Primera Guerra Mundial, y aunque el mundo se desmoronaba afuera,
dentro del joven Borges ocurría una revolución aún más íntima. Estudió en el Collège de Genève, aprendió francés, latín, alemán, leyó a los simbolistas, a los místicos, a Schopenhauer, a Carlyle, pero más allá de los nombres, aprendió una actitud, la de mirar al mundo como un mapa de símbolos, de resonancias, de ecos. La guerra lo marcó, pero no con sangre, lo marcó con silencio. Veía pasar por las calles a los soldados heridos, mutilados, famélicos, y entendía, como por primera vez, la fragilidad humana. Quizás por eso, desde tan joven, nunca escribió con estridencia. Su literatura siempre sería un murmullo, no un grito, una forma de resistir, sin alzar la voz. Terminados los años suizos, viajaron a España, y allí, Borges entró en contacto con un nuevo hervidero intelectual, la generación ultraísta. Conoció a Rafael Cansinos Assens, quien se convertiría en su maestro espiritual, y abrazó con entusiasmo el arte de la metáfora, el verso libre, la experimentación. Pero no era un joven extrovertido, apenas hablaba, anotaba, leía, escribía, y entre frase y frase, se construía a sí mismo, no como alguien que quiere destacar, sino como alguien que quiere desaparecer en la obra. El autor, como un instrumento, la voz, como un eco. En 1921, la familia volvió a Buenos Aires, y Borges sintió algo extraño. Estaba en su ciudad, pero no era suya. Había cambiado, y él también. Comenzó a publicar en revistas literarias, poemas breves, casi aforismos, ensayos, traducciones, y fundó junto a otros jóvenes la revista Prisma, donde difundía las ideas del ultraísmo. Pero el Borges poeta no estaba solo. Convivía con el Borges ensayista, y poco a poco, ambos dieron paso al Borges narrador, uno que empezaba a intuir que el cuento podía ser una forma filosófica, una manera de pensar, con imágenes. En esos años, también comenzó una de sus grandes batallas, la de la vista, herencia de su padre. Los médicos decían que era irreversible, que poco a poco perdería el mundo visible, y Borges, lejos de dramatizar, lo transformó en metáfora. Dios me dio a la vez los libros y la noche, escribiría años más tarde, como si el destino le ofreciera no una condena, sino una señal, una forma de recordar que el verdadero conocimiento no entra por los ojos. Fue entonces cuando empezó a escribir más desde la memoria que desde la observación, más desde la estructura mental que desde la experiencia, y eso, lejos de limitarlo, lo liberó, porque lo obligó a crear mundos desde adentro, a inventar laberintos que no existían más que en su conciencia. En ese cruce de sombras y palabras, nació el Borges que recordamos, el que ya no necesitaba ver para imaginar, el que ya no dependía de los sentidos para explorar el infinito. No tenía dinero, no tenía fama, no tenía salud, pero tenía algo más poderoso, un universo interno que no dejaba de expandirse. Y aunque aún faltaban décadas para que el mundo lo reconociera, él ya sabía que su camino no era hacia afuera, sino hacia el centro del enigma, ese que, en secreto, todos compartimos. En los años 30, Borges ya no era un joven que buscaba su voz. Era un hombre que comenzaba a construir un universo, uno con sus propias leyes, sus símbolos, sus obsesiones. Un universo donde los espejos, los laberintos, los libros infinitos, no eran adornos literarios, sino puertas. Su vida exterior era modesta. Trabajaba como bibliotecario en un suburbio de Buenos Aires, un empleo tranquilo, casi invisible, que le permitía hacer lo que más amaba, leer. Vivía con su madre, Leonor, que se convirtió en su sostén más fiel. Organizaba sus papeles, lo acompañaba a eventos, lo defendía con fiereza. Eran dos soledades que se entendían en silencio. Fue en esa época cuando su ceguera comenzó a avanzar más rápido. Cada mañana los contornos eran más difusos, los colores más lejanos, hasta que un día, sin dramatismo, entendió que ya no vería más. Pero no se quebró, no lo gritó al mundo, no escribió poemas de lamento. Hizo lo que siempre hacía, transformar la herida en metáfora. La ceguera no es la tiniebla total, decía, es una forma de soledad, y en esa soledad, precisamente en esa, nació lo mejor de su obra.
En 1941 publicó El jardín de senderos que se bifurcan, un libro breve, pero inmenso. Ahí estaba ya todo el Borges maduro, el tiempo como enigma, la identidad como ilusión, la literatura como espejo que se dobla sobre sí mismo. Le siguieron ficciones, El Aleph, El informe de Brody, El hacedor, cuentos que parecían tratados filosóficos disfrazados de relatos, ideas que desafiaban al lector a no leer, sino a pensar, a no entender, sino a perderse, porque Borges no escribía para entretener, ni para emocionar, escribía para inquietar, para rozar el misterio, y luego callar. En sus cuentos no hay descripciones barrocas, ni tramas complejas, solo una economía precisa de palabras, una arquitectura exacta, como si cada párrafo fuera el paso de un rito. Los críticos empezaban a hablar de él como el gran autor argentino, pero él se burlaba de eso. Decía que no entendía por qué lo elogiaban, que apenas era un lector agradecido, un simple amanuense de símbolos antiguos. En realidad, Borges desconfiaba del ego, del nombre propio, de la idea de autor. Creía que escribir era dejarse habitar por algo más grande, una voz que venía de lejos, de otras culturas, de otros siglos. Por eso en sus cuentos aparecían persas, gauchos, escoceses, bibliotecarios perdidos en civilizaciones imposibles, porque no le interesaba retratarse a sí mismo, le interesaba la mente humana, el vértigo del infinito, la sospecha de que todo podría ser una ficción dentro de otra ficción. Durante décadas, Borges no fue reconocido como merecía, no recibió el Nobel, no fue bestseller, pero tampoco lo buscó. Decía, el éxito y el fracaso son impostores, y seguía escribiendo. Ciego, acompañado por su madre, dictaba sus textos como si invocara conjuros, y así, sin proponérselo, fue construyendo uno de los mundos literarios más singulares del siglo XX. Un mundo que no imita la realidad, sino que la reinventa, donde los laberintos no tienen salida, donde los tigres son sueños, donde el Aleph es una esfera que contiene todos los puntos del universo, y en el centro de todo eso, un hombre silencioso, con anteojos oscuros, con un bastón de madera, que caminaba despacio, pero pensaba con la velocidad del rayo. Con el paso de los años, Borges dejó de ser simplemente un escritor. Se convirtió en un símbolo, una figura casi mítica, el sabio ciego que hablaba de espejos, tigres y bibliotecas infinitas. Lo invitaban a conferencias en todo el mundo, le dedicaban homenajes, lo postulaban al Nobel una y otra vez, pero el premio nunca llegó. A él no parecía importarle, respondía con su ironía habitual, el Nobel no me lo dan, pero me han dado algo mejor, el afecto de los lectores. Y sonreía con esa humildad sabia que lo hacía aún más grande. Sus viajes por Europa, América y Asia eran cada vez más frecuentes. Lo guiaban ayudantes, discípulos, jóvenes que se ofrecían a leerle en voz alta. Borges escuchaba, dictaba, comentaba. Cada palabra suya se volvía una clase, cada pausa, una invitación a pensar. Y sin embargo, en medio de tanto reconocimiento, nunca se sintió del todo cómodo. Decía que lo agobiaban los periodistas, que las entrevistas lo agotaban, que le gustaba más caminar en silencio, conversar con un gato, perderse en un poema anglosajón del siglo IX. A menudo, repetía una frase de Spinoza: el sabio no aspira a la fama, sino al entendimiento. Y eso fue lo que buscó hasta el final. Entender, no al mundo, no a Dios, no al tiempo, sino al misterio de ser uno mismo. En su vejez, vivió una historia de amor con María Kodama, su asistente y compañera de viajes. Muchos la juzgaron, pero para él fue una presencia luminosa en sus últimos años, alguien que no solo le leía, sino que lo entendía, una voz con la que compartía sus silencios. Ya completamente ciego, Borges dictaba sus poemas con una serenidad que conmovía. No necesitaba ver para imaginar. Decía que la oscuridad era su patria, y desde ella seguía explorando los laberintos del alma humana. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, y al enterarse del cargo, dijo una frase que quedó para siempre. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda,
El libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. La paradoja era evidente. El ciego a cargo de millones de libros. Pero Borges lo vivía como un gesto poético del destino. En su vejez, escribió textos cada vez más breves, relatos que eran destellos, poemas que cabían en una sola página, como si el tiempo apremiara, como si quisiera dejar solo lo esencial. A veces, repetía que no tenía estilo, que solo era un hombre que había leído mucho. Pero todos sabían la verdad. Borges no era solo un lector, era una lente, un punto de cruce donde miles de culturas, siglos y voces se encontraban. Y esa visión, única, lúcida, profunda, le permitió tocar lo intocable, no los sentimientos fáciles ni las moralejas evidentes, sino los grandes misterios. ¿Quién soy? ¿Qué es el tiempo? ¿Dónde empieza lo real? No todos lo entendían, no todos lo seguían, pero él no escribía para todos. Escribía para los que se animan a mirar sin certezas, y así, sin escándalos ni gritos, Borges se convirtió en lo que nunca quiso ser, una leyenda viva, una figura respetada incluso por quienes no lo leían, el ciego que más vio, el argentino más universal, el hombre que no buscaba ser eterno, y por eso lo es. Borges murió en Ginebra, el 14 de junio de 1986, muy lejos de Buenos Aires, sí, pero no por azar. Él mismo había elegido esa ciudad como destino final, como si cerrara el círculo de sus primeras lecturas, de sus nostalgias europeas, de su amor por las bibliotecas silenciosas. Murió sin miedo, sin escándalo, sin quejarse, con la serenidad de quien había contemplado la muerte demasiadas veces en sus cuentos y ya la conocía como a una vieja palabra. Sus últimas semanas las pasó hablando con María Kodama, dictándole frases, corrigiendo recuerdos, agradeciendo, y a veces solo escuchando el viento, como si aún esperara que algo se revelara en el susurro de las hojas. Lo enterraron en el cementerio de Plainpalais, en una tumba sencilla, con un epitafio que él mismo eligió: Anne forte donna, y que no temieran nada. Una frase en inglés antiguo, sacada de una batalla de la balada de Maldón. No firmó sus últimos años con lamentos, sino con valentía, como si supiera que lo esencial ya estaba dicho, que su verdadero legado no era su fama ni sus premios, sino su forma de mirar, porque eso fue lo que Borges nos dejó. Una mirada, una manera distinta de estar en el mundo, de ver lo invisible, de aceptar el misterio sin destruirlo con respuestas rápidas. Él no escribió para ser comprendido de inmediato, escribió para ser releído, para ser descubierto una y otra vez, como un laberinto en el que uno se pierde y se encuentra. Hoy, su obra sigue viva, en las bibliotecas, en las universidades, en los lectores solitarios que, alguna noche, abren un libro y encuentran ahí un destello, una línea, un susurro. Borges no está en su tumba, está en las páginas que siguen latiendo, en el silencio de quienes lo recuerdan, en los ojos cerrados de quien imagina una biblioteca infinita, o un tigre amarillo, o un espejo que devuelve algo más que la imagen. No fue un héroe, no fue un mártir, no fue un santo, fue algo más raro, un sabio, uno que no buscaba tener razón, sino abrir preguntas, y sostenerlas con humildad, con inteligencia, con poesía. A veces, basta una frase suya para detener el tiempo, para romper el ruido, y para recordarnos que pensar también puede ser una forma de amar. Por eso, si alguna vez te sentís perdido, si te agobia el exceso de certezas, si necesitas volver al asombro, abrí un libro de Borges y deja que te guíe, porque no hay mayor homenaje a un sabio que seguir buscando con él. Si este video te tocó, si alguna idea de Borges te hizo pensar, si sentiste que hay algo más profundo esperándote detrás de las palabras, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que aún no haya abierto esa puerta. Nos vemos en el próximo viaje. Y recordá, no hay final para lo infinito.